cordial bienvenida a la presentación del micrositio del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Agradecemos la presencia de las autoridades que integran el presidio. Maestro Rubén Ignacio Pedraza Barrera, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno, en representación del licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del Estado de Michoacán. Licenciada Andrea Janet Serna Hernández, secretaria del Bienestar del Estado de Michoacán. Licenciada Astrid Margarita Salazar Cervantes, titular del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CRE. Maestra Claudia Alejandra Zúñiga Gutiérrez, integrante del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Michoacán. También me permito mencionar que nos acompaña el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. La maestra Esperanza Elizabeth Torres Melgoza, coordinadora general de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en representación de la doctora Yaraví Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana. También se encuentra presente el licenciado Cristian Bocanegra Díaz, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en representación también de la doctora Yaraví Ávila González. Nos acompaña la doctora Marta Patricia Acevedo García, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El doctor Mario Alberto García Herrera, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades e instituciones de gobierno del Estado que nos acompañan, de las y los representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como de las y los integrantes del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de todas las personas que nos acompañan. Sean todas, todes y todos bienvenidos. Enseguida, escucharemos un mensaje de bienvenida a cargo del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Bien, buen día tengan todas, todos y todes. Muchas gracias por acompañarnos, secretaria, subsecretario, directora, Clau, por parte del mecanismo. Hoy es un día para nosotros y para todos nosotros quienes estamos aquí del otro lado de las redes, muy significativo, quizás no suficiente, porque en materia de discapacidad aún tenemos grandes retos. Recién platicaba que la semana pasada tuvimos una reunión siempre muy productiva con las y los integrantes del mecanismo, donde nos exponían a la comisión redoblar esfuerzos en la materia, porque habíamos estado quizás un poco inconexos. Debo decir que tenemos dos grandes pendientes normativos: un sistema nacional y estatal de cuidados para personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad, y un sistema nacional y estatal de apoyos para personas con discapacidad. Eso es algo que debemos decir y por lo que debemos pugnar, y obviamente lograr la accesibilidad universal. Los mecanismos, los comités a los mecanismos, por una extraña razón, derivan de un instrumento internacional, de la Convención para Personas con Discapacidad. Y por una extraña razón también,
monitorean, revisan, sugieren, atienden a las autoridades federales, estatales y municipales, y por esa misma extraña razón están anclados en la Comisión Nacional y la Comisión Estatal y las comisiones estatales de los derechos humanos. Nosotros, las comisiones, tenemos la obligación de soportar estos mecanismos y prestarles los implementos necesarios para que funcionen, pero el mecanismo también nos revisa a nosotros. Son revisores también de las comisiones, de lo que hemos hecho nosotros. Y esto es algo bien importante que sí quiero recalcar. La Convención de las Personas con Discapacidad tiene un lema: sin nosotros nada, con nosotros todo. Y la idea de nosotros en la comisión es integrar un mecanismo en donde sean las propias personas con discapacidad quienes nos revisen, quienes nos sugieran, quienes nos orienten, al lado también de los especialistas en la materia. Tenemos grandes retos. Hoy les anunciamos por primera ocasión en Michoacán un micrositio donde el mecanismo va a estar visible. Es un paso muy pequeño, lo asumimos y lo reconocemos, pero el camino de la discapacidad se aborda con estos pequeños pasos, solo no hay que aflojarlos, hay que seguirlos manteniendo. Esto es importante, sí, porque van a tener cuerpo y rostro las personas del mecanismo, van a poder comunicarse vía remota con ellas y con ellos. Aún tenemos retos, todavía no tiene el 100% de accesibilidad, estamos en la ruta para generar la accesibilidad, pero hoy estamos nosotros muy complacidos de que el mecanismo nos haya ayudado a reconstruir no solo el micrositio, sino también la relación con la sociedad civil. Sean bienvenidas, sean bienvenidos, muchas gracias. Y muchas gracias a las personas que integran el mecanismo, porque también, dicho sea de paso, son integrantes honoríficos. Tienen que ir a sus trabajos y el poco tiempo que les sobra, regalárselo al mecanismo. Nosotros solo soportamos institucionalmente, pero no cobran un peso y nos regalan su trabajo. Sean bienvenidas y sean bienvenidos. Agradecemos su mensaje, presidente. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la licenciada Andrea Janet Serna Hernández, secretaria del Bienestar del Estado de Michoacán. Muy buenos días, tengan todas, todes y todos. Pues agradezco primeramente la invitación que me hicieron por parte del mecanismo y por supuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Agradezco pues siempre la hospitalidad del doctor Marco Antonio, mi amigo también. Saludo con mucho cariño y respeto a mis compañeras y compañeros de Presidium, Astrid, Rubén y Claudia. Y bueno, hoy quiero reconocer este paso significativo para lograr la totalidad del acceso de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Lo decía muy bien el doctor Marco Antonio. Vamos un poco, a veces parece lentas, pero créanme que con la voluntad de todas las personas que integramos las instituciones, en algún momento ya no serán pasitos, sino pasotes. Y en algún momento no tendremos que estar haciendo estas cosas porque serán este tipo de eventos, porque será algo muy natural, algo que todas las instituciones manejemos, todo el conocimiento para atender correctamente a las personas con discapacidad no tendrá que ser motivo de un evento. Felicito mucho a las personas que integran el mecanismo porque hacen una labor, como bien lo dice el doctor, honorífica, pero más allá de que esto no sea remunerado, lo hacen con convicción, con mucho conocimiento también y por supuesto pues escuchando las voces de las personas con discapacidad también. Esto es muy importante porque podemos seguir construyendo políticas públicas donde pensemos que estamos haciendo bien las cosas, pero si no hacemos parte a las personas a las que dirigimos estas políticas públicas para que haya también una retroalimentación, pues no sería
válido lo que estemos haciendo. Entonces, celebro mucho este paso. Invito a todas las personas a que sigamos generando esta accesibilidad, porque además hoy a través de este ejercicio pues se garantiza un derecho fundamental, que es el derecho a la información, los derechos digitales de las personas con discapacidad. Hace algunos días en rueda de prensa anunciábamos también por parte de la Secretaría del Bienestar, hemos generado nuestra plataforma, nuestra página de la Secretaría del Bienestar con todas las pestañas interpretadas en lengua de señas, porque claro que no basta que las pestañas digan menú, directorio, contactos, etcétera, porque eso pues no lo van a entender las personas sordas, y es por eso que generamos esta accesibilidad. Entonces, digo, es un ejemplo más de lo que se está haciendo por parte de todas las instituciones para lograr que todas las personas tengan acceso a todos sus derechos. Muchas felicidades y muy buen día a todos. Gracias, licenciada. Enseguida cedo el uso de la voz a la licenciada Astrid Margarita Salazar Cervantes, titular del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CRE. Pues buenos días, muchas gracias. Contenta de tener la oportunidad de estar esta mañana con ustedes. Agradecer al mecanismo, felicitarlos y también al titular de la comisión, al doctor Marco Antonio. Por ahí hace algunos meses tuvimos la oportunidad de trabajar con el mecanismo. Hicieron una visita muy interesante a las instalaciones del CRE, el Centro de Rehabilitación, que además es un área que depende del sistema DIF Michoacán. Compartirles un caluroso saludo de parte de la licenciada Ana Sofía Bautista, titular del sistema DIF Michoacán, y bueno, pues estamos muy contentos de podernos sumarnos a esta presentación. Como les comentaba, tuvimos la oportunidad de trabajar con el mecanismo, hicimos un recorrido en el CRE, bien como lo comenta quienes me antecedieron, hay trabajo importante, se han dado pasos importantes en el tema de la inclusión, pero bueno, sin duda, pues hay un trabajo enorme todavía por delante. En el CRE, con apoyo del mecanismo, identificamos algunos puntos estratégicos, algunos ajustes razonables y algunas áreas de oportunidad. Y bueno, el día de hoy estar aquí presente en este importante evento donde vamos a poder conocer este micrositio y sobre todo llevarnos el compromiso de poder compartir con los usuarios y con los pacientes y con la población que atiende el sistema DIF Michoacán y el Centro de Rehabilitación, para que pues puedan tener acceso a esta información y sobre todo pues nosotros también facilitarles, y con el apoyo y siempre la colaboración que hemos tenido de la comisión, pues poder resolver todas las dudas. Y bueno, pues saludo con gusto con quienes tengo el honor de compartir el Presidium, que además son siempre aliados importantes del CRE y del DIF, y donde nos ha tocado coincidir en diversas acciones, programas y objetivos. Muchas gracias a Rubén, a Andrea y a la maestra Claudia, y pues también un saludo a todos los que integran el mecanismo, que además pues son aliados en otros proyectos también, a Gema, a Araceli y a todos los que lo integran. Felicitarlos, agradecer la invitación y pues sumarnos a los trabajos posteriores. Muchas felicidades. Gracias por sus palabras. Enseguida escucharemos la intervención de la maestra Claudia Alejandra Zúñiga Gutiérrez, integrante del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy buenos días a todos. Con el permiso de mis compañeros del Comité Técnico del Mecanismo de Monitoreo Estatal y de los integrantes del Presidio, hoy quiero darles un mensaje. La discapacidad es un término que evoluciona y que resulta entre la interacción de las personas con una condición y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, ¿o no? Me gustaría llevar a la reflexión sobre este término barreras. Ahí es donde radican las deficiencias o los problemas, no en la condición o la discapacidad de la persona. Desde este análisis, hoy quiero invitarlos que en primera persona podamos responder qué acciones hacemos desde nuestras trincheras. ¿Nuestra actitud gira en torno a la accesibilidad? El mecanismo hoy comparte con ustedes algunas de estas acciones que realizamos en equipo. Organizaciones de la sociedad civil, personas con alguna discapacidad y gobierno. Estamos convencidos que únicamente sumando o trabajando en equipo podremos hacer la diferencia. A través de este micrositio, hoy queremos compartirles el trabajo que hemos hecho con pasión, corazón, pero en especial con la responsabilidad de representar al sector orgullosamente. No ha sido una tarea fácil, pero se han generado pequeños esfuerzos que están sumando. En este micrositio, ustedes podrán explorar acerca de lo que estamos haciendo, porque seguramente muchos ni siquiera saben que hay un mecanismo de monitoreo estatal y que este también a su vez está integrado por un comité. Pero en especial queremos que esta sea una puerta de acercamiento para conocer las necesidades de las personas con discapacidad. Así que los invitamos a conocerlo, pero en especial a motivarlos a que en el día a día sigan generando acciones con compromisos que garanticen una inclusión plena. Exhorto a todos los asistentes y a quienes nos ven a través de las redes sociales a incluir siempre a las personas con discapacidad desde el análisis y toma de decisiones para cualquier acción. Una vez más, en voz de mis compañeros, nada de nosotros sin nosotros. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Rubén Ignacio Pedraza Barrera, subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Antes que todo, quiero transmitir un saludo muy afectuoso y cordial por parte del gobernador del estado, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, y también un saludo del secretario de Gobierno, el licenciado Carlos Torres Piña. Agradezco muchísimo la invitación y sobre todo quiero saludar a quienes comparten el día de hoy conmigo el presidium, a los integrantes del mecanismo, reconociendo el gran trabajo, la gran labor y sobre todo el importante legado que se está constituyendo con todo el trabajo que se desempeñan en el día a día. De igual manera, saludo al fiscal de Derechos Humanos y Protección de Periodistas, con quienes estamos trabajando muy de cerca, muy de la mano. Y también cabe hacer mención, reconocer al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a todo su equipo, por la empatía que se tiene y por, siempre tener total apertura para poder estar trabajando en favor de las causas, para poder hacer un Estado más digno para todas, para todos y para todes. La presentación de este micrositio de verdad es algo muy positivo y que todos debemos de estar muy alegres. Desde mi punto de vista, creo que hay muchos temas que podemos aprovechar, además de la difusión que tiene que ver con promover la conciencia social, que en la sociedad pues necesitamos nosotros dar un paso más allá, visibiliza las problemáticas que se tienen en el sector y algo que es muy importante, fortalece la exigibilidad de derechos.
todos en la sociedad tenemos un papel que jugar y tenemos que estar siempre muy atentos de lo que nos corresponde hacer para poder construir una mejor sociedad, más igualitaria, más justa y bueno, que sea más equitativa. Nosotros felicitamos a todos los integrantes de este mecanismo, no únicamente por el tiempo que imprimen por la labor, sino que también es muy importante porque están despertando conciencias y eso es algo muy importante para que en nuestra sociedad tengamos nosotros un panorama más claro y que tengamos plena conciencia de los retos que tenemos. Hoy no únicamente vamos a hablar de problemas, sino de áreas de oportunidad y de lo que tenemos que nosotros estar haciendo. Las autoridades, el papel que deben de tomar, la sociedad y sobre todo los defensores de los derechos humanos, que obviamente muchos de ellos integran el sector y que bueno, día a día están en esta parte de dar la batalla, que están aportando su conocimiento, su trabajo, su tiempo y sobre todo una dedicación que es de reconocer. Nuevamente felicitamos esta iniciativa, felicitamos que todas las áreas, cada vez que nos reunimos, prácticamente cada semana en eventos, y que es en base a poder promover, defender y garantizar los derechos humanos, que es una línea que el gobernador del estado, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, pues ha instruido a todas las áreas de gobierno y es de trabajar muy de cerca con toda la sociedad, de tener pues una política a ras de tierra, pero sobre todo con los oídos y los ojos bien abiertos y que también podamos tener toda esa sensibilidad para poder estar avanzando hacia un mejor Michoacán. Muchísimas felicidades y enhorabuena. Gracias, maestro. Enseguida daremos paso a la presentación del micrositio del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se encuentra en la página institucional de este organismo, para lo cual solicitamos amablemente a la coordinadora de dicho mecanismo, la licenciada Laura Elizabeth Sosa Zaragoza, realice la presentación correspondiente. Con permiso del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, buenos días tengan todas, todos y todes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana a la presentación del micrositio del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Agradezco la presencia de las y los integrantes del presidium. Gracias por acompañarnos. Este micrositio es una herramienta digital que tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre avances y desafíos en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como facilitar la interacción con la comunidad de personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil. Antes de iniciar con la presentación de este micrositio, daré una muy breve introducción de cómo surge este mecanismo de monitoreo estatal de los derechos humanos, cuáles han sido sus antecedentes, su evolución, su instalación y su evolución aquí en Michoacán, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Retomando lo que ha mencionado el doctor Marco Antonio Tinoco, a raíz de que México firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo el 30 de marzo de 2007, asumió el compromiso internacional de proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad mediante la implementación de políticas inclusivas y no discriminatorias. Además, la Convención no solo exige a los Estados parte adoptar medidas para su implementación y cumplimiento, sino que también establece en su artículo 33, numeral 2, la obligación de designar o establecer mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar la aplicación. Asimismo, la participación activa de la sociedad civil y en particular de las personas con discapacidad, que es toral en todos los niveles del proceso de seguimiento. La Convención señala que cuando se designen o establezcan estos mecanismos, los Estados parte tendrán en cuenta los principios relativos en la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Por ello, ante este compromiso con la comunidad internacional, el Estado mexicano exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales
constituirse como mecanismo nacional de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue así que a partir de 2016 se inició la implementación de estos mecanismos tanto a nivel nacional como estatal en los 33 organismos públicos de derechos humanos. En Michoacán, en el 2017, este organismo, en sesión ordinaria del Consejo Consultivo, aprobó la creación del mecanismo de monitoreo estatal sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo objetivo es vigilar el cumplimiento de la convención en el estado de Michoacán. Un avance significativo se dio en diciembre de 2020 con la instalación del Comité Técnico de Consulta, integrado en ese entonces por 4 organizaciones de la sociedad civil, representando a personas con discapacidad auditiva, motriz, intelectual y de talla baja, y un experto en discapacidad y derechos humanos. Posteriormente, en abril del 2022, el periódico oficial del Estado de Michoacán publicó el reglamento de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde se establecieron las atribuciones y funciones del mecanismo de Michoacán y su Comité Técnico de Consulta, consolidando y fortaleciendo el mecanismo Michoacán en un marco normativo. Hoy, el mecanismo de monitoreo estatal de los derechos humanos de las personas con discapacidad es un cuerpo colegiado dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, formado por 9 integrantes. La persona coordinadora del mecanismo, la persona titular de la coordinación de agendas y mecanismos de derechos humanos, 7 representantes de organizaciones de la sociedad civil, 3 de ellos personas con discapacidad, quienes enriquecen el mecanismo con sus propuestas, compromisos y acompañamiento. Que más adelante se los voy a presentar en el micrositio. Están los nombres de cada uno de ellos y haré la mención para que las y los conozcan. Con esta breve reseña se evidencia la evolución social, institucional y normativa del mecanismo de monitoreo estatal. Un esfuerzo colectivo y que hoy tenemos el honor de presentar este micrositio. El micrositio contiene información respecto a los siguientes rubros: antecedentes, misión, visión y estructura del mecanismo de monitoreo estatal, información de las sesiones del mecanismo, marco jurídico nacional e internacional, difusión, las publicaciones e información de las visitas de supervisión, así como contactos. A continuación, doy inicio con la presentación oficial del micrositio en la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, se entra a la página general de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán y en la parte de abajo está el logo del mecanismo de monitoreo. Dando un clic, se abre el micrositio del mecanismo, iniciando con una bienvenida, con un texto, el cual aborda la evolución y la comprensión de la discapacidad, señala que pasando de un enfoque médico-asistencialista a un modelo social, que es el que presenta esta Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Según este enfoque, la discapacidad no es una limitación personal, sino el resultado de barreras sociales, físicas y actitudinales, como lo acaba de señalar la maestra Claudia, integrante del Comité Técnico. Bueno, nos vamos a encontrar con esta información importante y de ahí está la pestaña de antecedentes. Aquí nos vamos a encontrar con una línea del tiempo. Aquí explicamos cuál ha sido la evolución en el marco internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, empezando desde 1993 con un instrumento internacional que vino a abrir la pauta y fortalecer el camino hacia el logro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces aquí, con esta línea del tiempo, damos una explicación también de esta evolución de los mecanismos a nivel nacional y estatal. Después de esta pestañita nos vamos a encontrar con una pestaña del mecanismo. Le damos clic. Y bueno, nos vamos a encontrar con esta pregunta: ¿qué es el mecanismo? Y rápidamente pasamos a conócenos. Aquí es lo que ya hice mención. Aquí señala que el mecanismo está integrado por
por la titular de la coordinación de agendas, que aquí está la doctora Erika, si gusta pararse, es la coordinadora general de mecanismos y agendas y es parte del mecanismo, su servidora, soy la que coordina el mecanismo y aquí también presentamos a las y los integrantes del Comité Técnico de Consulta, cada uno de ellos con una pequeña semblanza de su trayectoria como activistas sociales. Me siento muy honrada y muy respaldada con todas y todos ellos que me han enseñado tanto, son luchadores sociales de años, muy comprometidos con la causa y que me complace mucho en mencionarlos. Una de las integrantes es Araceli Romero Hernández, que está aquí con nosotros. Claudia Alejandra Zúñiga, que está con nosotros acompañándonos en el presidio. Diego Fuentes Dimas. No vino, pero la maestra Araceli Vega Mora, también es integrante, que todos ustedes la conocen. Gema Méndez Delgado. Juan Octavio Anguiano Soto. Y María del Carmen Maya, Duarte Maya, que por allá anda atrás. Bueno, pues ellos son parte del mecanismo de monitoreo estatal y que día con día pues están presentes proponiendo como Comité Técnico de Consulta, así lo señala el reglamento de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y que ha sido un acompañamiento grande para los trabajos de la Comisión en materia de discapacidad. Bueno, después de ahí nos vamos a encontrar con otra pestaña en donde está la misión del propio mecanismo, también su visión, se ven las letras muy chiquitas, pero ya una vez abriendo la pantalla, pues hay más. Son detalles que podríamos ir mejorando también. Después de ahí vamos a otra pestaña y el objetivo. Después de misión, ¿cuál es el objetivo del mecanismo de monitoreo? Bueno, pues ahí viene también que es vigilar el cumplimiento de la convención en el estado de Michoacán, justo con su marco jurídico que es desde la convención, el artículo 33, numeral 2, y también se señala del 2016 al 2017 la instalación de todos los mecanismos a nivel nacional y estatal. Como es importante poner toda esta información porque, como bien lo dijo la maestra Claudia, hay personas que no conocen ni siquiera que existe el mecanismo. En el momento que entren al micrositio se van a dar cuenta que trae un respaldo a nivel internacional con la convención y que es un mecanismo muy fuerte y con mucho proyecto para trabajar en la materia. Bueno, seguimos con la pestaña de ¿cómo surge? Ya lo señalé también. Desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, México la firma y la ratifica y entra ¿cómo se llama? Entra en función en el 2008. ¿Qué hacemos en el mecanismo de monitoreo? Estos son los 3 ejes de trabajo. Así lo señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El mecanismo realiza sus trabajos con base en estos 3 ejes: promoción, protección y supervisión. Y ya en la última pestaña están las sesiones. Les quiero comentar que el reglamento nos indica que el comité y el mecanismo de monitoreo sesiona una vez cada 2 meses. Entonces, aquí están todas las sesiones desde el 2020, que se instaló el 15 de diciembre del 2020. Tuvimos nuestra primera sesión y pues de ahí año con año hemos tenido nuestras sesiones en donde se encuentran todos los acuerdos, las propuestas de trabajo que se han realizado por parte del comité técnico y pues bueno, cualquier información, cualquier duda que ustedes quieran aclarar, con gusto estamos a la orden. Pero esto es una señal y pues un reflejo del trabajo y una rendición de cuentas también a la sociedad de lo que se está haciendo con el mecanismo de monitoreo. Creo que estos documentos es la parte toral del trabajo del mecanismo de monitoreo estatal sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Y bueno, pasamos a la siguiente pestaña, que es el marco jurídico. En el marco jurídico es muy importante porque ahí vamos a encontrar, bueno, al inicio encontramos ahí una introducción y ya en la pestaña siguiente encontramos el marco jurídico nacional, donde viene todo este andamiaje jurídico en materia de discapacidad y que es importante también conocerlo y analizarlo, leerlo y pues es importante tener la información. También pasamos a la siguiente pestaña en donde viene el marco jurídico internacional, iniciando desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y vienen todos los documentos hasta llegar más abajo, vienen todas estas observaciones generales del comité de ONU, el comité que vigila la Convención en Naciones Unidas y todas estas observaciones generales, las cuales hablan de accesibilidad, de educación inclusiva. Este comité de ONU se encarga de pues interpretar ciertos artículos de la Convención y traernos una información muy específica como una hoja de ruta para poder trabajar en ciertas temáticas, accesibilidad, educación inclusiva, el derecho al trabajo, o sea, son observaciones y son documentos muy importantes. Y después de ahí pues viene otra pestaña en donde se habla específicamente de la convención. ¿Qué es la convención? ¿Cuál es su objetivo? Y pues ahí nos señala una serie de indicadores prácticos para conocerla. Obviamente, si hay más dudas, pues es necesario leer todo el documento, pero pues es una introducción valiosa. Y después de ahí vienen las publicaciones. Difusión y las publicaciones. Le damos clic y vienen todas estas publicaciones que se han hecho en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y que vienen integradas en cada una de estas publicaciones, rutas, propuestas sobre materia de discapacidad, ya sea en materia de educación, hasta guías para supervisiones y cómo se debe de hacer una supervisión cuando se trata de materia de discapacidad. Entonces son documentos también importantes y que se vinculan con el tema de la discapacidad. Y más abajo viene supervisiones. Aquí también van a encontrar en cada pestaña, viene por años, todos los trabajos del mecanismo de monitoreo relacionados con las supervisiones y monitoreos que se han realizado. Aquí también se plasma el trabajo del comité técnico que siempre nos acompaña a estas visitas, a estas supervisiones y que la verdad es que los felicito por su gran esfuerzo y trabajo a todas y todos. Un gran acompañamiento, lo repito. Y bueno, y aquí también se refleja el trabajo del mecanismo. Y por último nos encontramos con la pestaña de contacto, pues aquí viene el contacto de aquí de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y todos. También en la parte de abajo, que a lo mejor no se alcanza a visibilizar, vienen todos los mecanismos los mecanismos estatales que se encuentran en otras comisiones y que tienen un micrositio. Porque no todos tienen un micrositio, donde pueden encontrar también información valiosa y se colocan en esta parte para que también si las personas quieren ver qué están haciendo en Jalisco, qué están haciendo en Puebla, pues sus mecanismos ahí tienen visibilizado también todo su trabajo que han realizado a través también conjunto con sus comités técnicos en otros estados y otras referencias de instrumentos también que se establecen. Claro que este mecanismo se va a ir alimentando, se va a ir nutriendo también con las propuestas de cada una de las que la misma sociedad con discapacidad nos haga, se va a trabajar, se va a avanzar. Entonces, pues estamos en esa apertura también de recibir opiniones, observaciones para trabajar en ello. Y pues bueno, eso sería la presentación, grosso modo, del micrositio del mecanismo aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por la intervención, licenciada. Para finalizar con este acto protocolario, solicito a las y los integrantes de Presidium ponerse de pie, por favor, e invitamos al público a la toma de la fotografía institucional y con esto damos por concluido el evento, deseando que tengan un excelente día. Muchas gracias.